En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de otra medida de tendencia central, la cual es la mediana. Entonces vamos a tener que la mediana es el dato que se encuentra en la posición central. Para el caso de la mediana debemos tener en cuenta si los datos se encuentran agrupados o si estos datos no lo están. Por ejemplo, para datos no agrupados, entonces, por ejemplo, si tomamos los datos 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 y 6, vamos a tener que la mediana se puede determinar mediante la cancelación. Es decir, en primer lugar, nosotros debemos cancelar los datos que se encuentran en los extremos. Entonces podemos cancelar el 6 y el 1. Después continuamos con los datos que nos quedaron ahora en el extremo o los penúltimos datos, el segundo y el penúltimo. Entonces cancelamos el 2 y el 4, después cancelamos el 2 y el 3 y así hasta encontrar el dato de la mitad. Por ejemplo, acá tenemos una cantidad de datos pares. Eso significa que podemos presentar dos datos centrales, pero acá nos interesa un único valor. Es por este motivo que nosotros debemos identificar el dato central y para esto vamos a utilizar el promedio, es decir, sumamos los dos datos que tenemos en la posición central y lo dividimos en la cantidad, es decir, 2. Entonces tenemos que 3 más 3 nos dará 6, dividido 2 nos da como resultado 3. Entonces este será el valor de nuestra mediana. Ahora vamos a ver un ejemplo si presentamos una cantidad impar de datos. Entonces, por ejemplo, si presentamos los datos 1, 3, 5, 6, 8, vamos a tener que nuestra mediana va a ser el dato central. Luego vamos a realizar la cancelación de los datos, entonces tenemos el primer dato con el último dato, el segundo dato con el penúltimo y tenemos que nos da como resultado 5 como un valor central o una posición central. Eso quiere decir que la mediana para este ejercicio va a ser igual a 5, que sería nuestro dato que se encuentra en la posición central. Ahora vamos a ver qué pasa si se presentan datos agrupados. Ahora vamos a tener que si presentamos datos agrupados, entonces vamos a tener que la mediana está dada a partir de la siguiente fórmula. Entonces tenemos que la mediana va a ser igual al límite inferior de nuestro intervalo más W por n medios menos f de m de m sub e menos 1, todo esto sobre f de m sub e. Entonces vamos a aclarar qué es cada uno de estos términos que tenemos acá. Vamos a decir que el lim inf va a ser el límite inferior de la clase mediana. Este valor de la clase mediana lo vamos a identificar con n medios. Entonces el n medios nos dará el valor donde se va a encontrar nuestra clase mediana. Entonces, por ejemplo, si la clase mediana nos da en un intervalo 3,8, vamos a tener que el lim inf sería 3 para este caso. Ahora vamos a tener el parámetro W que va a ser el ancho de la clase. Entonces, para este caso vamos a tener que si tenemos nuestro intervalo 3,8, entonces hallamos el ancho de nuestro intervalo que está dado como 8 menos 3. Y tenemos que 8 menos 3 nos da como resultado 5. Entonces, este sería el valor de W o el ancho de nuestro intervalo. Este se debe calcular en nuestra clase mediana, pero por lo general vamos a tener que los intervalos presentan el mismo ancho. Ahora vamos a tener el parámetro f m sub e menos 1. Este va a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Acá tenemos nuestra frecuencia absoluta y acá vamos a tener los valores de nuestra frecuencia acumulada. Entonces, por ejemplo, si este es 3, este es 3, este sería 5 y este es 8, entonces vamos a tener que si este sería el valor de nuestra mediana, entonces vamos a tomar el que está encima, el valor que está encima
a nuestra mediana. Este valor entonces sería la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Entonces tomamos el dato de la parte superior. Y por último entonces tenemos nuestra frecuencia absoluta. Entonces vamos a tener que es nuestra frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces vamos a tomar el valor de nuestra frecuencia absoluta en el intervalo donde nos ubicamos con nuestra clase mediana. Ahora vamos a ver a continuación otra forma de calcular la mediana si presentamos datos agrupados que no se repiten. Ahora vamos a ver cómo calcular la mediana para una cantidad de datos un poco más pequeños y poder identificar la posición donde podemos encontrar nuestro valor de la mediana. Entonces vamos a tener que la posición de la mediana está dada a partir de la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener que la posición de la mediana va a ser igual a n más 1 sobre 2. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar nuestra fórmula n más 1 sobre 2. Por ejemplo, entonces para datos pares, entonces si tenemos los datos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces vamos a tener que la posición de la mediana va a ser igual a n, en este caso n sería 6, más 1 sobre 2. Vamos a tener que la posición de la mediana va a ser igual a 6 más 1, que nos daría 7 sobre 2, que es igual a 3.5. Eso quiere decir que la posición de nuestra mediana se va a encontrar entre el valor de 3 y el valor de 4. Luego podemos decir que la mediana está entre 3 y 4. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando tenemos datos impares. Entonces, para datos impares, por ejemplo, si tomamos los datos 1, 2, 3, 4 y 5, entonces vamos a tener que la posición de la mediana va a ser igual a 5, que sería el valor de n, más 1 sobre 2. Tenemos que 5 más 1 nos daría 6 dividido 2. 6 dividido 2 nos daría como resultado 3. Eso significa que nuestra mediana está en la posición 3. Entonces, para poder ubicar el valor de nuestra mediana, debemos ubicar la posición 3. Tenemos 1, 2 y 3. Eso significa que el valor de la mediana, no necesariamente este valor siempre es 3. Por ejemplo, si hubiéramos tomado los datos 0, 1, 2, 4, 5, entonces vamos a tener que el valor de nuestra mediana entonces sería el valor del 2. En el capítulo de hoy viste otra de las medidas de tendencia central, la cual es la mediana. Para nuestro próximo capítulo vamos a ver la última de las medidas de tendencia central más importantes, la cual va a ser la moda.